Yo quiero presentarles un mensaje que le puse como título, Señor, visítame. ¿Sí? Señor, visítame. Yo creo que este es el tiempo donde muchos están esperando la visita del Padre Celestial. Yo creo que este es el tiempo especial donde muchos anhelan ese encuentro que cambia la vida, que cambia la familia, que cambia las generaciones, ¿sí? Y tener un encuentro con el Padre Celestial indudablemente nos lleva, como hombres, como mujeres, como jóvenes, a experimentar el reino de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra economía, sobre la vida cotidiana que uno lleva día tras día. Indudablemente, Dios no visita a todos, por más de que Él anhela visitar a toda la humanidad. Indudablemente, Dios visita a aquellos que realmente abren su corazón a Jesús. Por eso, cuando hemos conocido a Jesús, indudablemente uno lo primero que hace es tener ese acto de humillación, tener ese acto realmente de pedir perdón a Dios por todas las faltas, los pecados, las iniquidades, las maldiciones generacionales, ¿sí? E indudablemente allí uno acepta en el corazón a Jesucristo de Nazaret, ¿sí? Y allí comenzamos a ver, a experimentar y a transitar en el reino de Dios. Y esa experiencia realmente cambia nuestras vidas para siempre. Yo sé que aquí hay muchas personas que al Señor les ha visitado, pero indudablemente necesitamos más de Dios. ¿Cuántos quieren verdaderamente más de Dios? Amén. Yo verdaderamente quiero que el Señor me visite todos los días con su poder y su presencia. ¿Saben por qué? Porque necesitamos realmente todos los días que tomar decisiones, necesitamos todos los días sabiduría de parte de Dios, necesitamos todos los días la guía de parte de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo correcto, para vivir una vida ordenada, para vivir una vida en santidad, para que verdaderamente nos vaya bien a cada uno de nosotros, nos vaya bien en el matrimonio, nos vaya bien en la familia, que nuestros hijos logren sus metas, sus objetivos, que nosotros también hagamos lo mismo y también nos vaya bien económicamente, que es un área muy importante de nuestra vida. Amén. Bueno, quiero llevarte al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 15, versículo 15. Es muy fácil para recordarle, ¿sí? Recordarse. Jeremías capítulo 15, versículo 15. Dice así: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y venga de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor a ti sufro afrenta. Vamos a centrarnos en este versículo, ¿sí? Allí yo tengo como título en la versión Reina Valera, dice Jehová, o sea, Dios reanima a Jeremías. Indudablemente aquí podemos ver que el profeta estaba pasando un momento muy especial de su vida. El profeta era un hombre que realmente era usado por Dios, era un profeta muy joven, estaba dando sus primeros pasos en el camino de Dios, en el reino de Dios, y necesitaba la ayuda de parte de Dios. Aquí puntualmente no habla del problema, ¿sí?, que Jeremías tenía, pero sí nos habla y nos relata de que él necesitaba toda la ayuda y el apoyo de parte de Dios para poder guiar al pueblo de Dios, ¿sí? Recuerden que Dios hablaba en la antigüedad a través de sus profetas. Los profetas eran quienes daban la palabra de Dios al pueblo y eran quienes guiaban al pueblo de Dios en esa época, ¿sí? Entonces, él estaba pasando un momento muy especial. Podemos decir que estaba con algún problema espiritual, podemos decir que estaba con depresión, con angustia, clamaba a Dios para que Dios intervenga en su vida, ¿sí? Por eso en este versículo 15 le dice: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos la visita de parte de Dios? ¿Sí? La visita especial de parte del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Como les decía recién, necesitamos cada día esa visita. Pero Dios
va a visitar a aquellos que verdaderamente disponen de su corazón, abren su corazón, dan su alma por el reino de Dios. Yo quiero animarte realmente en esta mañana y que puedas comprender de que necesitas esa visita de parte del Padre Celestial cada día de tu vida. Esa visita de parte del Padre Celestial sea una visita que transforme tu ser, que transforme tu manera de pensar, que cambie tu matrimonio, que lleve a tu vida, a tu existencia, a tener esa prioridad que vas a depender siempre del Padre Celestial. Yo te animo verdaderamente en esta mañana, ¿sí? Indudablemente Jeremías, después vamos a leer varios versículos más, ¿sí? Jeremías había creído de que Dios se había olvidado de él, de que la palabra de Dios no se iba a cumplir con la vida de Jeremías. Y muchas veces nosotros en la vida cotidiana, los problemas, las dificultades, las situaciones adversas que nos tocan pasar en la vida, aún viniendo a la casa de Dios, aún creyendo en Dios, aún llevando una vida de obediencia, una vida ordenada, una vida en santidad, muchas veces creemos que la bendición de Dios va a parar a la vida del hermano que está sentado en la silla de al lado o la hermana que está sentada al lado. Yo quiero decirte de que realmente Dios no se olvidó de vos. Amén. Dios te tiene presente. Dios sabe tu necesidad, Dios sabe tu carga, Dios sabe tu padecer, Dios conoce tu corazón, ¿sí? Por eso en este tiempo, ¿sí? Si no has visto el poder de Dios para resolver ese problema que te está aquejando, que te está realmente trayendo mucho agobio, mucha dificultad, yo quiero decirte que este es el tiempo. ¿Sí? Yo sé que muchos están orando, están ayunando, yo sé que muchos están clamando durante los 40 días y quizá pasa la unción de sanidad y no ven todavía su milagro realizado. Yo quiero animarte verdaderamente en este tiempo y decirte de que Dios te va a visitar. Amén. Dios no se olvidó de ti. Dios no se olvidó de tu causa. Dios no se olvidó de esa intercesión que venís haciendo. Amén. Y lo más importante es saber que en ese momento de prueba, de dificultad, debo aprender a glorificar a Dios, ¿sí? Y yo sé que no es fácil glorificar a Dios en medio de un problema. Yo sé que no es sencillo dar gracias a Dios cuando hay un problema real, cuando hay un problema existente en mi vida, en mi casa, en la vida de mi ser querido, en la vida de mis hijos, en mi economía, en mi trabajo. O sea, cuesta dar gracias a Dios cuando la cosa no va tan bien. Pero la palabra de Dios dice que debemos dar gracias a Dios por todo. Porque indudablemente muchas veces una prueba o una dificultad o una situación terrible en nuestras vidas nos lleva a ¿qué? A abrir nuestro corazón a Jesús. Yo creo que la mayoría hemos venido a la casa de Dios o hemos pedido la intervención de Dios porque estábamos afligidos, estábamos realmente en una situación difícil de nuestra vida y es allí donde pedimos la intervención del Padre Celestial y es allí donde pedimos que verdaderamente Dios nos visite. Por eso yo te digo, Dios tiene todo bajo su control en este tiempo. Amén. Dios llega justo, Dios llega a tiempo. Dios no va a llegar tarde en tu vida, no va a llegar tarde en la vida de tus hijos, en tu familia, en tu casa, en tu economía. Dios está trabajando. Decirle a la persona que tenés al lado, Dios está trabajando, decirle. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Saber de que Dios está a nuestro lado y que Dios trabaja a nuestro favor. Porque muchas veces la angustia nos lleva a la desesperación, ¿sí? Y muchas veces en esa angustia, en ese problema, en esa desesperación, uno termina quejándose, uno termina dudando de Dios y uno termina diciendo muchas veces, y la verdad, mi oración no es tenida en cuenta. La verdad, Dios escucha al resto, pero a mí no me escucha. Pero la verdad, yo veo de que realmente no tengo la solución de parte de Dios. Y es allí donde muchas veces tenemos la tendencia como hijo de Dios a dejarlo todo, a tirar la toalla, a decir, mirá, todo muy lindo, lo de la iglesia, lo de los grupos de crecimiento, lo de la célula, de servir a Dios,
pero yo tengo un gran problema y necesito la solución. Yo lo único que te quiero decir, la palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer. Fíjense cómo es la palabra de Dios, o sea, separados de Él nada podemos hacer. O sea, es muy difícil crecer, prosperar, recibir sanidad, experimentar el favor de Dios, experimentar la misericordia de Dios, si no caminamos de la mano del Padre Celestial. Esa es la clave en este tiempo. ¿Cómo llevar adelante una familia? Yo lo único que te digo es a través de la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra de Dios tenemos la guía, tenemos la dirección. Sabemos que realmente muchas veces un problema se resuelve ¿cómo? Con decisiones sabias. Y las decisiones sabias las vas a tomar leyendo la palabra de Dios, siendo guiado, siendo instruido en la palabra de Dios, ¿sí? Y allí a través de la obediencia Dios va a derramar su gracia y su poder sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Amén. Importante en este tiempo, gente, no quejarse, no ponerse mal cuando hay un problema real y latente, ¿sí? No ponerse mal, ¿por qué? Porque es allí donde el maligno, ¿sí?, aprovecha para poder realmente hacer estragos en nuestra vida, ¿sí? Y en la vida del profeta Jeremías había un propósito de Dios con Jeremías. Como hay un propósito de Dios con cada uno de ustedes, conmigo, con mi casa, con mi familia. O sea, Dios tiene un propósito especial y maravilloso con cada uno de ustedes. El hecho de que hoy estén aquí un domingo a la mañana no es casualidad, ¿sí? Es porque realmente hay un propósito, hay un pacto de Dios para con vos. Vamos al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aquí podemos ver la palabra de Dios nos habla de que había un pacto de Dios con Jeremías, con su madre, con su casa, con su familia. Había un propósito de parte de Dios con la vida de ese jovencito. Dice que Dios lo vio desde el vientre de su madre, ¿sí? Eso dice la palabra de Dios. Fíjense lo fuerte. Cuando Dios llama a alguien, cuando Dios levanta a alguien, cuando Dios visita a alguien, yo quiero decirte de que Dios siempre te va a sostener. Dios no te va a soltar la mano y más en estos tiempos. Amén. Solamente espera esa visita de parte del Espíritu Santo de Dios. Y Dios le hablaba al profeta Jeremías, ¿sí? Dios le hablaba porque realmente era muy joven, era muy niño, y guiar a un pueblo difícil en esa época no era nada fácil, no era nada sencillo, ¿sí? Más teniendo en cuenta su juventud, podemos decir su inexperiencia, ¿sí? Eso muchas veces le jugaba en contra en el liderazgo para con el pueblo. Pero Dios le había dicho de que con él había un propósito perfecto, maravilloso, y que Dios lo había visto ya desde el vientre de su madre y lo dio por profeta a las naciones. Amén. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que hoy realmente vas a comprender el propósito de Dios para con tu vida. Amén. Vas a comprender realmente para qué has llamado, has clamado, has ayunado, has pedido la intervención de Dios quizás tantas veces en tu vida. Yo quiero animarte verdaderamente. Amén. Dios no se olvidó de vos, no se olvidó de tu causa, no se olvidó de tu tema en este tiempo. ¿Sí? Dios quiere bendecirte de manera sobrenatural. Y el profeta Jeremías decía aquí de que era muy niño y Dios le decía que no diga que es un niño, ¿sí? Muchas veces somos nuevos en la fe, ¿sí? Somos bebés espirituales, podemos decir.
Y obviamente que hay cosas que nos cuesta, hay decisiones que realmente muchas veces las vamos postergando, hay situaciones que hacen de que nuestra vida sea una vida por ahí quizás compleja, hablamos desde el punto de vista espiritual, pero yo quiero decirte de que realmente Dios en este tiempo quiere hacerte madurar espiritualmente. Amén. ¿Cuántos quieren ser esos hombres y mujeres que maduren en este año? Yo creo que este año 2025, justamente hablábamos creo que fue jueves o viernes que me reuní con la pastora Graciela y hablábamos de que indudablemente clamamos de que este año sea un año donde realmente Dios lleve a la madurez espiritual a muchos hombres y a muchas mujeres, ¿sí? De que Dios lleve a la madurez espiritual a muchos hombres y muchas mujeres, amén. Porque quizá el tiempo de cristiano, los años de cristiano, y no garantizan una madurez espiritual, amén. No garantizan una madurez espiritual. La madurez espiritual se va viendo en el tiempo. ¿Cómo? Con la obediencia, con realmente tomar decisiones que nos hablen de que Jesús realmente es el primero en nuestra vida y es lo más importante que podemos hacer en este tiempo. Amén. Y en el versículo 8 Dios le decía a Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios te dice en esta mañana, Dios te va a librar, ¿sí? De aquello que te trae quizás un agobio, dificultad, aquello que te lleva a la desesperación, aquello que te está haciendo padecer, porque muchas veces hay áreas en nuestra vida que no tienen solución o que no fueron solucionadas, podemos decir. Y Dios quiere realmente en este tiempo sanarte en esas áreas. Amén. Bueno. Seguimos leyendo el capítulo 15 de Jeremías, versículo 16. El versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Vamos a parar allí. Aquí podemos ver que el profeta Jeremías en estos versículos del 15 al 18, solamente él habla, ¿sí? Él expone, él presenta su situación, su problemática. También le decía a Dios de que verdaderamente lo visite. ¿Por qué? Porque él hizo caso a la palabra de Dios, él obedeció la palabra de Dios. Dice que realmente meditó en la palabra, su palabra para él fue alegría, en su corazón fue de gozo, ¿sí? Realmente no se sentó en compañía de burladores, o sea, no se juntó con gente perversa, que verdaderamente llevaba una vida de obediencia a la palabra, llevaba una vida de santidad a la palabra de Dios, ¿sí? Que eso me parece está correcto. Y fíjense al final del versículo 18, Jeremías le dice a Dios: ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Allí quiero hacer un paréntesis. Y muchas veces, como les decía recién, creemos que nuestra causa no es tenida en cuenta por Dios. Creemos que nuestra oración, nuestro clamor, nuestro ayuno, nuestra búsqueda en la presencia del Padre Celestial, y no tiene respuesta de parte de Dios porque muchas veces estamos enfocados en el problema en sí. Y yo recién les decía, Dios tiene todo bajo control. Y también les decía de que Dios está trabajando. Eso quiere decir de que tengas la seguridad y la certeza de que Dios va a traer sanidad sobre tu vida, de que Dios va a traer prosperidad sobre tu vida, de que verdaderamente Dios va a bendecir tu matrimonio, Dios va a bendecir la vida de tu cónyuge, Dios va a bendecir la vida de tus hijos,
Dios va a bendecir tu economía, tu profesión, tu trabajo, tu emprendimiento. O sea, Dios te está mirando y Dios te tiene en cuenta, hijo mío. ¿Sí? Dios te tiene en cuenta en este tiempo. ¿Sí? Pero fíjense lo que el profeta pensaba en ese tiempo de Dios. ¿Sí? Serás para mí, le dice, como cosa ilusoria. ¿Sí? Pensaba que verdaderamente Dios era algo lejano para él. Pensaba de que Dios era una ilusión. ¿Sí? Y muchas veces, al no ver la respuesta de Dios, a no ver el favor de Dios, muchas veces en nuestra vida entra un espíritu de queja, de enojo, nos ponemos mal porque verdaderamente vemos que el problema no tiene una solución, no se resuelve. Es más, muchas veces vemos que los problemas, en vez de superarse, podemos decir, y muchas veces se agravan los problemas, ¿sí? Y es allí donde debemos comprender de que necesitamos experimentar el poder de Dios. ¿Qué significa necesitar experimentar el poder de Dios? Ver la mano salvadora de Dios sobre nuestra vida. Amén. Y muchas veces es cuestión de tiempo, gente. Como seres humanos muchas veces queremos las cosas resolverlas de manera automática. ¿Es así o no? Es así. ¿Sí? Queremos que todo tenga una solución ya, pronto. Me acuerdo cuando vine a Cristo, hace más de 20 años, tenía un gran problema, o sea, tenía varios problemas, ¿sí? Varios problemas, pero con el correr de los meses, con el correr de los años, vi que todo fue tomando un curso normal en mi vida y pude ver de que realmente la mano de Dios fue ordenando varias áreas de mi vida, ¿sí? Y eso hace de que verdaderamente uno experimente el poder de Dios. Pero había un área que necesitaba con urgencia la intervención divina. Y yo me acuerdo que esa área en mi vida me llevó muchas veces a decir, che, pero ¿será cierto esto? Llevaba ya como un año en la iglesia, como un año y medio. Mi vida cambió radicalmente de la noche a la mañana porque la verdad, a medida que iba leyendo la palabra de Dios, veía de que realmente el Espíritu de Dios me hablaba, me ministraba a través de su palabra, a través de cada culto, a experimentar el amor de Dios. Pero había esa área justamente me llevaba a descreer del poder de Dios y a decir muchas veces, ¿será cierto esto? ¿Va a intervenir Dios en esta área puntualmente que yo tanto necesito? Y pasaba el tiempo, gente. Pasaba el tiempo y yo no veía la respuesta de parte de Dios. Y es allí donde quiero centrarme. Quiero animarte y quiero decirte de que este es el tiempo, gente. ¿Sí? Este es el tiempo donde verdaderamente vas a experimentar el poder de Dios. Y experimentar el poder de Dios quiere decir de que Dios de la noche a la mañana te va a resolver ese problema que tanto te está agobiando. Amén. De la noche a la mañana va a ser el milagro que estás buscando en la presencia del Padre. Amén. Creemos en Dios. Amén. Creemos en Dios y creemos realmente en ese poder sobrenatural para hacer el milagro que estamos queriendo y que estamos anhelando. Amén. Decía el profeta, como aguas que no son estables. Muchas veces, ¿cómo son las aguas que no son estables? ¿Vieron los arroyos muchas veces que tenemos aquí en Misiones, tantos arroyos? ¿Sí? Depende del clima, muchas veces los arroyos están por ahí muy bajitos, ¿sí? Con poco caudal de agua. Y muchas veces cuando hay lluvias intensas vemos el caudal de agua ingresar a los ríos, arroyos y demás, y vemos que hay inundaciones y ahí vemos muchas veces situaciones que se van generando. Las aguas que no son estables muchas veces se refieren a nuestra vida. Muchas veces como hijo de Dios estamos allá arriba. ¿Es así o no? Cara a cara con el Padre Celestial. Todos los días el Padre Celestial, ¿qué hace? Nos visita, nos habla, nos ministra. Cada culto gozamos, disfrutamos del poder de Dios. Las semanas son semanas hermosas, preciosas en la familia, en la economía, en la vida de nuestros hijos, en el trabajo, en el ministerio. O sea, todo va perfecto.
Pero muchas veces como seres humanos, de allá arriba, pum, también de la noche a la mañana, así como Dios hace el milagro, de la noche a la mañana, pum, para abajo. ¿Sí? Esas son las aguas que no son estables. ¿Sí? Nos cuesta lograr un equilibrio espiritual. Y a eso también quería llegar. Yo creo que este es el tiempo, como les decía recién, o este es el año donde Dios nos va a dar la madurez espiritual. Ser maduros espiritualmente, ¿qué es? No significa que no vas a tener más problemas. No. Vas a ir al trabajo y habrán problemas, habrá cosas por resolver, situaciones que se van a plantear, que se van a dar. En la familia pasa lo mismo, en la economía pasa exactamente lo mismo. Pero ser maduros espiritualmente es saber lograr un equilibrio espiritual en mi vida. Amén. Cuando realmente uno comprende esto, uno sabe de que el problema ¿qué es? Es pasajero, gente. La dificultad es temporal. Indudablemente Dios va a hacer el milagro y voy a tener victoria. Por eso muchas veces en nuestra vida tanto nos agarramos de los pelos, nos duele la cabeza, nos sube la presión, nos baja la presión, no sé, nos pasa de todo cuando hay un problema en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Y muchas veces pasa el tiempo, pasan los meses, clamamos a Dios, tenemos la guía de parte de Dios, hacemos lo correcto. Y el problema se resuelve, iglesia, ¿es así o no? Y ya ni nos damos cuenta. Y muchas veces miramos porque somos seres que razonamos. Y decimos, era tan fácil la cosa. Era tan sencillo, era solamente dejar en las manos de Dios esa situación y avanzar con la vida cotidiana. Pero nos cuesta muchas veces dejar esas cargas en la mano del Padre Celestial. Amén. Dios quiere personas realmente que experimenten el poder de Dios y que logren ese equilibrio espiritual para esta época, para este tiempo. Amén. Bueno, aquí podemos ver en todos estos versículos que he leído hasta ahora, del verso 15 al verso 18, que Jeremías solamente le planteaba a Dios situaciones. Podemos decir que se quejaba, es la verdad. Muchos conocen a Jeremías como el profeta llorón, el profeta que siempre está quejándose, el profeta que siempre estaba argumentando su situación o su vida espiritual, ¿sí? Y Dios, en el versículo 19, vamos al versículo 19, Dios le dice, hasta allí Dios escucha simplemente a este profeta. Y en el versículo 19 en adelante Dios le habla al profeta, ¿sí? Aquí vemos la diferencia. Versículo 19 dice, por tanto así dijo Jehová, Dios habla, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Vamos a leer solamente hasta ahí. Vamos a meditar este versículo 18. Fíjense lo que Dios le pedía al profeta, ¿sí? Acá hay algo muy importante para que Dios verdaderamente nos visiten. Aquellos que están tomando nota, pongan punto número 1. Dios quiere una conversión real, ¿sí? Una conversión real. Fíjense, Dios le decía al profeta, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estará. Indudablemente Dios le dejó hablar, ¿sí? Le dejó hablar al profeta, como hacemos muchas veces en una consejería, en una sanidad interior. Yo tengo la particularidad de escuchar a mis discípulos, ¿sí? Hablan media hora, 40 minutos, y en 3 minutos le defino su situación. En 3 minutos le digo, mira fulanito, acá viene la mano. Aquí está el problema, en esto hay que cambiar, en esto hay que mejorar. ¿Qué les digo con esto? Muchas veces necesitamos indudablemente hablar, exponer nuestro tema, pero muchas veces necesitamos realmente ser guiados por Dios para poder crecer espiritualmente. Y Dios en este tiempo le da a Jeremías una pauta de cómo iba a llevar adelante su ministerio, cómo iba a ejercer ese rol de profeta de manera excelente e iba a ser usado por Dios en esos tiempos,
¿sí? Dios quería llevarlo más a Jeremías. Dios quería levantar su vida. Dios quería que pueda experimentar el favor de Dios. Dios quería realmente que Jeremías sea usado con poder y con autoridad. Eso mismo Dios quiere para con nosotros en este tiempo. Amén. En el versículo 19 que le leí recién, Dios le pedía conversión al profeta Jeremías. Yo digo, si le pide conversión al profeta, ¿cuántos más nos va a pedir a nosotros? Imagínense. Al profeta le pedía que se convierta. Convertirnos verdaderamente es hacer cambios rotundos en nuestra vida, ser determinantes en las decisiones que podamos tomar en la vida. Significa dejar atrás ese viejo hombre, dejar atrás esa vieja manera de hablar, esa vieja manera de pensar, esa vieja manera de decidir. Es mudar indudablemente lo que realmente a Dios no le agrada y experimentar lo nuevo de parte de Dios. Experimentar el poder de Dios, ¿sí? Experimentar la santidad de Dios, experimentar realmente la conversión real, genuina, a la cual Dios quiere llevarnos en este tiempo. Amén. El hecho de que esté en la iglesia, el hecho de que venga a la iglesia o a la casa de Dios, no garantiza de que indudablemente haya una conversión real y genuina en nuestra vida, ¿sí? Lo que garantiza verdaderamente esa conversión real y genuina, ¿qué es? Son los frutos espirituales que uno lo va viendo en el tiempo. ¿Cómo evalúas la vida de una persona? A través de los frutos espirituales que se vayan viendo en el tiempo. Amén. Por eso es muy importante en este tiempo tomar decisiones que realmente cambien nuestra vida para siempre. Amén. Esas decisiones que cambien nuestra vida para siempre nos va a llevar a nosotros a esa conversión real, a esa conversión genuina, a que realmente haya un antes y un después en nuestra vida, ¿sí? Que realmente Cristo haya hecho una obra perfecta, preciosa, poderosa. Indudablemente eso los vamos viendo día a día, ¿sí? Tener paciencia para eso, porque en el camino que hay, y hay errores que muchas veces cometemos, hay fallas que tenemos como hombre o como mujer de Dios, pero es allí donde Dios nos va a sostener, hermanos. Amén. Dios quiere verdaderamente una conversión. Muchas veces hay personas que están convencidas de lo bueno. ¿Qué significa eso? Estar convencida de lo bueno es hasta conocer la palabra de Dios. Yo estoy totalmente convencido de que ciertas cosas están mal. Pero tener una conversión real es ir mucho más allá. La conversión real es vivirla en teoría, en una palabra, en una prédica, en un domingo de mañana. Y la conversión real es vivirla en la práctica, cuando voy a mi casa, cuando voy a mi trabajo, cuando estoy hasta en la cancha, cuando comparto con mis hijos. O sea, esa es la conversión real. Es allí donde debemos apuntar como hombres y mujeres de Dios. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí podemos ver a través de este versículo, un versículo muy conocido en la palabra de Dios. Dice que el grano de trigo, para que dé muchos frutos, primero que tiene que morir. Tiene que morir para dar muchos frutos. Hablando en términos espirituales, nosotros también debemos morir muchas veces al pecado, a la inmoralidad sexual, a la mala manera de hablar, a las malas actitudes, a todo aquello que nosotros sabemos que no proviene del Padre Celestial, a todo aquello a lo que nosotros sabemos que a Dios no le agrada. Por eso en este tiempo quiero animarte, a que verdaderamente, para que haya una conversión real en tu vida, en tu corazón y en tu ser interior,
hay cosas que van a tener que morir. Y es allí donde cuesta, gente. ¿Por qué? Porque muchas actitudes, muchas acciones vienen arraigadas en nuestro ser durante décadas, durante generaciones. Muchas veces hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Y eso es lo que cuesta muchas veces hacer morir. Eso es lo que cuesta muchas veces soltar, dejarlo. ¿Sí? Pero acuérdense de este versículo. Si queremos dar frutos dignos de Jesús, hay cosas que deben morir indudablemente en nuestro ser interior. Amén. ¿Sí? Y eso es lo que muchas veces, como le decía recién, cuesta. Esos cambios duelen, porque hay una costumbre en el ser humano de actuar de una determinada forma. Hay una costumbre en el ser humano de tomar decisiones en función a lo que uno ha aprendido muchas veces en la vida. Y yo quiero decirte de que Dios nos trajo a este lugar para una conversión real y genuina. Y esa conversión real y genuina, y quizás te va a doler un tiempo. ¿Por qué? Y porque el Espíritu siempre va a querer, ¿sí?, ese cambio real, ese cambio genuino. Pero la carne te va a decir, no lo hagas. No dejes eso. No te conviene. Nadie lo ve, nadie se da cuenta. ¿Se entiende? Pero hay actitudes que como hombre, como mujer, como hijos de Dios, como un joven de Dios, y tenemos que dejar delante de la presencia de Dios y tenemos que hacerlo, ¿sí? Porque realmente cuando hay una muerte, cuando hay una negación al pecado, a lo que Dios no le agrada, indudablemente hay una exaltación de parte de Dios en esa toma de decisiones, ¿sí? Yo te animo verdaderamente en este tiempo, amén. Hay muchas cosas que deben quizás morir en cada uno de nosotros. Cada uno sabe qué es aquello que tenemos que empezar a dejar, a sacar, qué es lo que debemos verdaderamente en este tiempo quitarlo de nuestra vida para siempre. Amén. Vamos al libro ahora de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Vamos a leer hasta acá. Fíjense, comienza el versículo 14, dice, si se humillare de mi pueblo. Cuando habla de humillación, ese acto de humillación significa un acto de reconocimiento. Qué importante que es delante de Dios reconocer. Yo no digo que uno esté publicando su vida o ventilando su vida por todo El Dorado, por toda la ciudad, no. Yo lo que digo es, delante de Dios, tener ese corazón humillado, como dice la palabra de Dios. Tener esa actitud de reconocimiento de qué es lo que debe morir en nuestra vida. Dice, después, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí habla nuevamente Dios, a través de su palabra, habla de una conversión, ¿sí? Habla de un cambio radical. Habla de ese cambio que va a transformar generaciones, iglesia. Amén. Habla de ese cambio que va a transformar generaciones. Hace un tiempo hablaba con una persona y me decía, soy el pionero en mi casa, en mi familia, en venir a la iglesia. O sea, fue el primero. Y le digo, es un trabajo arduo el que tenés por delante, pero es un trabajo realmente precioso y maravilloso. ¿Sabes por qué le digo? Porque no solo vos, sino tu familia entera, tu descendencia entera que va a venir, va a experimentar el poder de Dios, el reconocimiento de Dios y por sobre todas las cosas, la visita de Dios por lo que estás haciendo en este tiempo. Amén. Siempre hay alguna persona que en la familia o en la casa debe pagar el precio. No te quejes tampoco por eso. Ya te van a acompañar el resto. Es así de fácil, gente. Ya van a venir. Cuando menos te des cuenta, lo vas a ver sentados al lado tuyo. ¿Sí? Pero alguien tiene que pagar ese precio espiritual. Amén. Alguien tiene que doblar rodillas, alguien tiene que humillarse delante de Dios, alguien tiene que hacer ese trabajo espiritual para que realmente nuestra descendencia sea bendita sobre esta tierra.
Amén. Seguimos. Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si hay una actitud de humillación, fíjese lo que dice Dios en su palabra. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, Dios escucha, ¿sí? Sus oídos, sus ojos están atentos a la oración que se hace en este lugar, al clamor que estás, al pedido que estás teniendo en este tiempo. Dice también, perdonaré sus pecados. O sea, cuando venimos al camino de Dios, Dios perdona. ¿De cuántos pecados nos hemos arrepentido? Hemos sido humillados muchas veces delante de la presencia del Dios Padre Todopoderoso. ¿Y de cuántos pecados verdaderamente Dios nos ha librado? Nos ha quitado quizá de lugares realmente difíciles, feos, complejos, pero allí donde Dios realmente nos ha sacado. Dice, y sanaré su tierra. O sea, Dios quiere traer sanidad, no solo a nuestro cuerpo, no solo a nuestra alma, no solo a nuestro espíritu, sino sanar tu tierra, sanar tu casa, sanar tu familia, gente. ¿Sí? Yo creo que si venimos hoy acá, ¿por qué es? Es porque indudablemente tenemos el clamor por nuestros seres queridos, es la petición por algún ser querido, es realmente el movimiento que hacemos, la acción que tomamos es por nuestros seres queridos, por la gente que amamos. Por eso te animo en este tiempo. Versículo 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Me detengo ahí. Dios te ha elegido. Dios nos dice en la palabra, ahora he elegido y santificado esta casa. Dios te ha elegido. No estás acá porque no tenés nada para hacer o porque el destino, dicen algunos, te llevó a este lugar. Dios te ha elegido, Dios te ha escogido, Dios te ha visto. Así como lo vio el profeta Jeremías, lo vio desde el vientre de su madre. Yo digo también delante de Jesús que Dios te vio desde el vientre de tu madre. Amén. Hay un propósito, hay un plan perfecto, un plan maravilloso con tu vida, con tu familia, con tu descendencia. No abortes el plan de Dios. Amén. El camino de Dios, el reino de Dios es un camino precioso para andarlo, para transitarlo. Yo he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dios te dice que siempre va a estar contigo, ¿sí? Siempre estará escuchando tu oración, tu clamor, tu súplica. Siempre estará atento a aquello que necesites. Siempre va a estar dispuesto para librarte de todo mal, de todo peligro, aún de toda tentación. El Dios al cual servimos te va a ayudar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos al libro de Jeremías nuevamente, capítulo 15, versículo 19. Dios le había dicho al profeta, le dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Acá le dice el profeta, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Sí? ¿Qué es entresacar lo precioso de lo vil? Es indudablemente hacer una línea de separación imaginaria entre lo que realmente a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Sabemos que lo precioso que es algo lindo, es algo puro, es algo que a uno le gusta. Y lo vil significa algo que no tiene valor, algo que es desechado, que nadie quiere algo vil, ni regalado siquiera, ¿sí? Y Dios te pide en este tiempo que entresaques lo precioso de lo vil. ¿Qué es aquello que tenés que despojarte, como decía recién? O sea, ¿qué es aquello que debe morir en tu vida? ¿Qué es aquello que realmente tenés que sacar de tu corazón para que puedas experimentar el favor de Dios? Para que puedas ver la mano de Dios. Indudablemente Dios nos lleva, gente, Dios nos lleva, iglesia, a experimentar su poder. Pero hay que hacer una línea divisoria
entre lo que está bueno, entre lo que realmente es precioso y en lo que realmente es malo, lo que Dios desecha, lo que Dios no le agrada. Amén. Esa decisión es determinante. Fíjense, Dios le hablaba al profeta. Dios le pedía al profeta que entresaque lo precioso de lo vil. O sea, Dios estaba viendo cosas en el profeta que quizá él lo tenía muy presente, o le estaba costando, o no lo estaba viendo muchas veces, ¿sí? Pero Dios le pedía eso al profeta. Muchas veces hay cosas que debemos renunciar, puede ser lo oculto y demás, ¿sí? Pero Dios quiere bendecirte en este tiempo. Amén. Y seguimos leyendo, el versículo 20 dice así, de Jeremías 15. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Realmente una tremenda palabra Dios le daba al profeta. Dios lo iba a guardar, Dios le iba a proteger de la mano de los malos, Dios realmente le iba a dar la victoria a Jeremías, ¿sí? Lo iba a cubrir realmente con su poder y su presencia en todo momento. Pero solo él quería que haya conversión, que entresaque lo precioso de lo vil, que haya una muerte verdadera a todo lo que realmente no va a contribuir con el reino de Dios, y eso lo iba a llevar a experimentar la mano y el favor de Dios. Amén. Yo creo que en este tiempo debemos experimentar esa conversión, ¿sí? No ese convencimiento como decía hoy, ¿sí? Muchos podemos estar convencidos de ciertas cosas, pero Dios busca el corazón, Dios busca esa conversión real, esa conversión genuina. Amén. Y quiero finalizar con un versículo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 16 en adelante. Versículo 10, perdón. Deuteronomio 30, versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, y cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hago un paréntesis ahí. Fíjense lo que Dios dice en su palabra. Habla de si obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Y habla también de guardar los mandamientos y estatutos. Y habla también y dice, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Qué es lo que hablamos en esta mañana? Fíjense qué va a ocurrir. Verso 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Decirle al que tenés al lado, no es tan difícil. Moverle, decirle, che, no es tan complicado esto. No es tan difícil. Continuamos, dice, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra. Decía el que tenía al lado, cerca de ti está la palabra, decirle. Movele. En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Verso 15. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Amén. Dios quiere que vivas, pero no cualquier vida. Una vida excelente delante de la presencia de Dios. Una vida plena, una vida abundante, ¿sí? Y que seas multiplicado verdaderamente en todas las áreas de tu vida.
Amén. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Que Dios bendiga grandemente tu vida en este tiempo, ¿sí?